el escenario catalán, el cupo vasco o una jugosa inversión en el PCTCAN junto a nuestros analistas de la actualidad Fernando Pérez y Carlos Madalena. Continuamos haciéndonos eco en Cantabria por la mañana de la más absoluta actualidad y comenzamos con el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Carlos Madalena. Fernando Pérez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Que entiendo, Carlos, que además tiene cabida en Cantabria, ¿no? Su relación Yo con os la voy a región. contar rápidamente sobre Julián, porque es amigo y porque de lo único que se habla en los juzgados de Santander, que hemos estado por arriba, es de Julián Sánchez Melgar. ¿Quién es Julián Sánchez Melgar? Julián Sánchez Melgar fue decano, juez en Reynosa, decano de los jueces en Santander, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y un hombre pues muy querido aquí en Cantabria por jueces y, lo que es más difícil todavía, por los letrados. Yo estuve con él, participé, fui letrado, he estado en su sala y lo que te puedo decir y puedo decir a todos los televidentes es que el nombramiento es de lo más acertado que puede haber tenido Rajoy. En su época, cuando estuve en Santander, en Cantabria, pues se le consideraba pues un juez progresista, un juez abierto, un juez participativo, tenía diálogo con los letrados, con las partes y además durante la sesión del juicio pues se dirigía, interrumpía, es decir, no era un juez rigorista, sino todo lo contrario, era un juez muy abierto y claro, ahí se ve claramente que nos dejó en Cantabria y cogió, fue subiendo y apareció en el Tribunal Supremo y ahora de Fiscal General del Estado. Ese es el juez por una parte. ¿Y cómo es la persona? También muy breve porque me dices que andamos muy escasos de tiempo. Pues como persona es una persona excelente, la he tratado, he comido con él. Lo difícil que es comer con un juez aquí, porque ya sabes que estamos en una ciudad pequeñita y enseguida hay muy malas lenguas, etcétera. Pero ahí se denota qué tipo de personaje es el nuevo fiscal general del Estado, que es capaz de comer con un letrado y tranquilamente en un sitio público. Entonces, tiene unas características, tiene unos requisitos fundamentales y yo creo, de verdad, que va a hacer una labor muy, muy importante a partir de ahora cuando tome las riendas en el proceso, porque el proceso se está ahora con una determinada prensa, se está contaminando demasiado, que quizá igual quieres hablar más a posteriori. Sí, porque el tema de Cataluña, una semana más, es el tema elegido también para esta mesa de actualidad y concretamente queremos comenzar hablando de cómo están las cartas en el tema, Fernando, de las encuestas, porque da la sensación que ni unos ni otros tienen claro ni el rumbo y mucho menos lo que puede pasar tras el 21 de diciembre. A ver, las encuestas normalmente son engañosas, porque es verdad que lo que hacen las encuestas es medir el momento en el que se hacen, pero es verdad que la política en España y en Cataluña de manera especial, pero también en otros países, hemos asistido el pasado fin de semana a unas elecciones en Chile donde las encuestas han saltado por los aires. Las encuestas hoy lo que denotan es un estado de opinión, punto, más allá de porcentaje arriba, porcentaje abajo. ¿Qué es lo que dice, en grosso modo, digamos, el consenso de las muchas encuestas que se hacen? Que RC será la primera fuerza política, que a partir de ahí hay 3 partidos que se disputan la segunda, Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y el nuevo partido del PDeCAT, que se llama Juntos por Cataluña, que se disputan, digamos, en un espacio muy corto, ser la segunda fuerza. Y a partir de ahí hay una cierta distancia con los de Podemos en común y con el PP, ¿no? y con la CUP. Es decir, por tanto, RSS sería la primera fuerza, la segunda se la disputan estas 3 y en última instancia sería el PP. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el 21 de diciembre es muy importante porque son las elecciones, pero lo importante es el día 22. Con esta dispersión parlamentaria, las alianzas son absolutamente imprescindibles para la gobernabilidad de Cataluña. ¿Cuáles son las alianzas posibles? Pues veremos, porque es verdad que se le pregunta a todos los candidatos a presidente de la Generalitat con quién pactarían. Yo siempre digo que son los ciudadanos los que determinan las alianzas postelectorales. En función del resultado electoral, las alianzas pueden ser muchas, se especula con muchas. Yo esperaría que el 22 de diciembre, una vez hechas las elecciones el 21, conocer el resultado y que haya un gobierno que gobierne, que se nos olvidemos de todo el famoso proceso de declaración unilateral de independencia, que por cierto, en pequeño paréntesis, los independentistas por fin, y es una buena noticia, han renunciado a la declaración unilateral de independencia. Esta es una de las consecuencias
de todo el proceso que hemos vivido y de la aplicación del 155. Por tanto, yo lo que espero para Cataluña y para España es que en Cataluña haya un gobierno que cumpla con su misión, que es mejorar la vida de los ciudadanos, y que cumpla con la ley, con el Estatuto y con la Constitución. No sé, Carlos. Quería hacer un apunte porque me gusta hacer el apunte al día de hoy. Y al día de hoy yo creo que el proceso, desde el punto de vista jurídico, se está contaminando en exceso, pero mucho. ¿Qué quiero decir? Pues que parece que los letrados defensores de los procesados por graves delitos están haciendo una estrategia muy bonita, que es esa de que yo no he sido y de que si bien hemos cometido estos hechos delictuales, esos hechos delictuales existe una ausencia de voluntad y de intención, de tal manera que dicen, como quiera que renuncian al 155, ya están exentos de casi todo. No, es que no han confirmado que están de acuerdo con la Constitución. Ellos dicen, de voz para afuera, de que no, asumen el 155. ¿Y eso qué significa? Pues dicen como una ausencia del estado de voluntad para después, prácticamente, con la contaminación que se produce entre la política y el tema judicial, buscar un juicio político para buscar su exoneración total. Y eso creo que cierta prensa lo está convalidando por el teórico supuesto beneficio general común para después de las elecciones. Ese matiz es muy importante. Y precisamente la jueza Lamela sí. de la Audiencia Nacional lo que ha hecho es abrir una causa para investigar precisamente a jueces y economistas. Ese es otro punto, porque parece, y están trasladando a la opinión pública, que hay la mala y el bueno. La mala jueza, que parece que es la mala porque les ha encerrado, y el buen juez del Supremo porque parece que les está dejando. Entonces, esa, digamos, disfunción que se está produciendo desde el plano jurídico y trasladado, interpretado sesgadamente por parte de la prensa, es lo que da a entender al ciudadano que estos señores, después de haber cometido unos hechos delictuales importantes, se puedan marchar de rositas dentro de un proceso, de una exoneración, de una amnistía, etcétera. Y ese no es el camino. Elegimos ahora también otro tema de ámbito nacional, como es la aprobación polémica ayer en el Congreso de ese nuevo cupo vasco que salió adelante solo con la oposición de Ciudadanos y Compromís. Un escenario que no sé si pone todavía más en evidencia la reforma de la Constitución con este tipo de situación, ¿no? No, a ver, digo por empezar por el principio. La inmensa mayoría de los diputados del Congreso han aprobado el cupo vasco, y solamente Ciudadanos y Compromís se han votado en contra. En primer lugar, digo para que la gente lo entienda, porque es verdad que es un tema difícil a veces de explicar, ¿no? Una cosa es el concierto vasco, que reconoce la Constitución del 78, otra cosa es el cupo. Por tanto, dos conceptos diferentes. ¿Qué es el concierto vasco? Reconocer unos derechos históricos que la Hacienda Foral vasca tenía desde el año 1878 como consecuencia del final de las guerras carlistas. Esto es lo que reconoce la Constitución, y otra cosa es el cupo. El cupo es el diferencial que tiene que aportar la Agencia Tributaria Vasca al Estado como consecuencia de la diferencia entre los servicios que presta la comunidad autónoma y los que el Estado, en algunos aspectos no transferidos, hace el Estado, ¿no? Entonces, esa diferencia es el cupo, ¿no? Que es verdad que es difícil de evaluar y que en todo caso hay discrepancia entre especialistas. Yo, por concluir, estoy de acuerdo con el concierto vasco, porque la Constitución lo reconoce y porque creo firmemente en él, y es verdad que en el tema del cupo daría para discutir. En todo caso, sí parece que la aportación que establece el cupo de la Agencia Tributaria Vasca al Estado es escasa en función de la riqueza que tiene una comunidad autónoma como los vascos, y que es verdad que las comunidades ricas, y que es el sistema solidario que existe en España, tienen que aportar para que las que tienen menos ingresos tengan los mismos servicios. Por concluir y para terminar, está bien lo que ha pasado ayer, pero yo he hecho a faltar y espero que la decisión de ayer precipite, que es que el resto de las comunidades autónomas del régimen común, que nos financiamos
por el sistema de financiación y que ahora mismo está en cuestión porque el plazo de vigencia ha concluido y necesitamos de manera urgente un nuevo modelo de financiación para las 15 comunidades autónomas del régimen común. Nuevo modelo de financiación, Carlos. Sí, para mí la firma o la convalidación ayer del cupo vasco es un error histórico. ¿Y por qué digo que es un error histórico? Porque estábamos en el momento álgido de poder iniciar, digamos, mediante sentarse en la mesa todos los presidentes de los territorios, comunidades, para olvidar la Constitución aquella que se elaboró con un café para todos, de tal manera que esos privilegios, que para mí muchas veces lo digo en plan jocoso, de las guerras carlistas, de los vascos, etcétera, se incluyó allí unos privilegios para el País Vasco. Si estamos en el siglo XXI, hay que ser corresponsables, hay que ser solidarios y bajo ningún concepto ser egoístas en la financiación. Yo digo, y he dicho en mi digital, en Cantabria Liberal, una cosa muy sencilla: café para todos desde ya, pero el hecho ahora diferencial de 1.300 millones que va a pagar el País Vasco por los servicios generales que asume el Estado, que en realidad se convierten en 900 millones, y 1.400 millones que dice de retrasos que le tiene que pagar el Estado, me parece al día de hoy y en la situación en que estamos demencial. Y no lo ha aprobado el Congreso, lo ha elaborado el Partido Popular y el Partido Socialista y se ha opuesto Ciudadanos. Fruto de un pacto político, Fernando, que es muy difícil de evitar si queremos gobernar o aprobar unos presupuestos. No, a ver, que no mezclemos unas cosas con otras. El concierto vasco que reconoce la Constitución del 78 es un tema y el cupo es otro. Por tanto, estamos hablando del cupo. De la pela. Yo quiero hablar de la pela. La de la pela no. Hablemos de un modelo de financiación que tienen las comunidades autónomas en España, que son dos. El cupo es uno. Y es verdad que da lugar a debate, pero lo que no puede estar, en mi opinión, en cuestión es el concierto vasco. Y no se puede hacer caricatura de él. Porque, entre otras cosas, la responsabilidad de que los ciudadanos de tu región tengas que ir a cobrarles tú es una cosa que no gusta a las comunidades autónomas. Cobrar impuestos no gusta a nadie. Y el sistema que tienen los vascos es que los vascos se cobran sus propios impuestos. Y el cupo es otro tema y que es objeto de debate. Es verdad, pero por favor no mezclemos los temas. Y a partir de ahí tiene que haber un nuevo modelo de financiación, porque el que se aprobó en el año 2010, quiero recordar, y que tiene una vigencia de 5 años, lleva una cadencia de 2. Pero el cupo vasco llevaba 7 años de retraso, 10 años, desde 2007. Y por tanto, a ver, es que parece que los privilegios, no pongamos el acento en aquellas cosas que pueden ser discutibles, pero sobre todo pongamos el acento en aquello que nos favorece a todos. Es decir, en España y Cantabria también necesita que se renueve el modelo de financiación que ha sido ya vencido hace 2 años. Que yo estoy de acuerdo, pero totalmente en desacuerdo. Me explico. Si realmente se quiere, ya lo sé, es una incongruencia, pero voy a mi fin. Si realmente se quiere modificar la Constitución, adelante, modifiquemos la Constitución y vayamos a la igualdad. Yo quiero la igualdad de territorios. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto, y muchos ciudadanos de este país no están de acuerdo el por qué se tienen que generar unas desigualdades cuando después esas desigualdades tienen como resultado una sanidad superior en el País Vasco que otra sanidad inferior en Extremadura. Una riqueza, digamos, intelectual, cultural, educacional en el País Vasco y otra menos en Andalucía. Son cosas que están muy claras y lo vemos por dinero. Simplemente la renta per cápita de un ciudadano en el País Vasco es diferente a la renta per cápita de un ciudadano en Extremadura. Y yo no soy socialista, pero lo estoy viendo así por el tema de la solidaridad punta. Así de claro. Subyace un antivasquismo que es muy propio de los santanderinos. Yo siempre digo que la bolsa electoral antivasca en Cantabria ha sido una fuente inagotable de votos para algunos partidos. El día que descubramos que al este está Euskadi y que ahí comienzan las comunidades autónomas ricas, ese día daremos un salto cualitativo y cuantitativo importante. Porque siempre estamos mirando al sur y no sé qué tenemos en el sur. Esta idea centralista insoportable. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Hay que mirar al este. Mira, te cuento, por ejemplo, nuestra dirección, que es el País Vasco.
Por ahí hay estadísticas que conoces perfectamente que acuden al País Vasco diariamente 50.000 vehículos y a la meseta acuden 9.000 vehículos. ¿Qué quiere decir? Pues que claro, evidentemente que tenemos que estar mirando al País Vasco, pero lo que no puede ocurrir es que ese diferencial se traduzca en beneficios para unos y en perjuicios para otros. Cantabria necesita una serie de necesidades y las tenemos ahí, como es un tren realmente costero que vaya al País Vasco, pero que estemos en planos de igualdad. Y, por ejemplo, en el aeropuerto de Cantabria, pues también necesitamos unas líneas, etcétera. Y en los trenes lo mismo, somos deficitarios de infraestructuras. Y hay que exponerlo, aunque duela, porque es así. Cerramos este capítulo porque si no nos vamos a tener que poner serios. Vamos a hablar de ese Museo Reina Sofía, de esa sede ¿no? asociada que va a tener Santander o que no va a tener, porque tras unas semanas, meses en los que este asunto no había generado ningún titular, pues el paso del consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, por el Parlamento esta semana ha dejado el titular de que no es una prioridad para su departamento y, claro, han vuelto a saltar las alarmas, Fernando. A ver, yo lo siento, ¿no? Porque no se trata de hablar solo de Reina Sofía, Banco de España, Colección La Fuente, sino tener una estrategia cultural para Cantabria, donde Santander es una parte. Yo creo que el consejero anterior, Ramón Ruiz, tenía una estrategia cultural desde el punto de vista museístico, no desde el punto de vista de otros asuntos, ¿no? Que era claro, ¿no? Es decir, la especialización en Santander de un lugar de arte moderno y el resto de Cantabria el arte rupestre. Estas son dos estrategias museísticas que yo creo que son muy atractivas para la comunidad autónoma y para la ciudad de Santander. Entonces, es verdad que a partir de ahí hubo cierta discrepancia con la actual alcaldesa. Yo he de recordar que el anterior consejero de Cultura, Ramón Ruiz, el anterior secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y el anterior alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, en un despacho en Madrid, donde yo estaba presente, llegaron a un pacto. Y es qué hacía cada cual para dotar a Santander y a Cantabria de esta cosa que es extraordinaria. Es decir, seguramente los ciudadanos de Santander y de Cantabria no sabrán las peleas que existe para tener en sus ciudades un centro asociado al museo de tanto prestigio como tiene el Reina Sofía. Esta oportunidad se ha dado en Santander. Es verdad que el hecho de que el secretario de Estado haya cambiado, que el alcalde de que haya cambiado y que el consejero haya cambiado ha hecho que estemos en un impasse. Yo espero, deseo, por el bien de Cantabria, por el bien de Santander, que el Gobierno siga apostando, junto con el Ayuntamiento, con la Secretaría de Estado de Cultura, por ese proyecto que, junto con otros proyectos museísticos que existen en Santander de naturaleza privada y de naturaleza pública, doten a Santander de un polo de atracción que, desde el punto de vista de un tema que se discute mucho y yo creo que es importantísimo, que es lo que llamamos la economía del ocio. Hoy la gente viajamos en función de propuestas culturales. Hoy Málaga es una referencia inexcusable, Madrid lo es, porque es verdad que eso mueve a la gente. Entonces, Cantabria y Santander necesitamos esas dos propuestas que se complementan entre sí, espacios museísticos de arte moderno y espacios que en este caso son las propias cuevas, 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad, una de ellas Altamira, donde la gente seguramente vendría con un atractivo más a Santander y a Cantabria a ver esas exposiciones o a ver estas cuevas de arte rupestre Patrimonio de la Humanidad. Carlos. Yo diría a los televidentes, y estoy totalmente de acuerdo con Fernando, y es que lo que ha dicho y lo que ha expuesto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué no se hace? Porque lo primero que tenemos que hacer es ponerse de acuerdo, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero de Cantabria, ponerse de acuerdo y hacer una propuesta general. Lo que no es de recibo es tener recursos, tener recursos. Eso es además, pero lo que si al principio se carece de una voluntad política unificada, difícilmente podemos obtener los recursos. Y yo lo que estoy viendo, y a nivel de prensa lo he visto en nuestro digital, en Cantabria Liberal, es que por una parte lo que dijo Ramón, todos estábamos de acuerdo, y ahora viene el señor Mañanes, el consejero que ha sustituido a Ramón, y dice todo lo contrario. Entonces lo que hace falta es primero una infraestructura del pensamiento. ¿Para qué? Para que la otra parte, la otra oposición, pueda decir realmente qué es lo que piensa. Pero si en la infraestructura del pensamiento socialista existe una disfunción, difícilmente de la otra parte se va a aprovechar y va a intentar hacer lo que considere hacer. Pero lo que considere hacer, en definitiva, tiene que ser lo mejor para los ciudadanos, que eso es lo que realmente debemos de pedir, ¿no? A ver, lo mejor para los ciudadanos no siempre está de una manera clara definida. Yo lo que creo es que el consejero de Cultura
seguramente le dará una pensada, porque no era un proyecto de la Consejería de Cultura, era un proyecto del Gobierno de Cantabria. Yo le conozco bien al nuevo consejero de Cultura, sé que es inteligente y entonces, como consecuencia de este debate que se produce, seguramente reconsiderará una, digamos, comunicación parlamentaria, etcétera. Porque en todo caso no es un problema de discrepancia entre políticos, sino entre ciudadanos. En Cantabria y en Santander tampoco se tiene claro, es decir, que es que esta culpa sistemática a los políticos, yo me niego, porque los políticos no somos gente diferente a los ciudadanos. Bueno, pues con esta declaración de intenciones de Fernando tenemos que finalizar este repaso por la actualidad, con muchos temas que nos han quedado en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Continuamos, una pausa y volvemos con América Fernández Saol.